Y continuamos con este especial de Semana Santa, por supuesto, aquí por la RPC. Vamos a hacer un recorrido a partir de ahora, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua. Y Andrés, ya estamos con nuestro invitado. Exactamente, ya estamos con el profesor David Galeano, él es antropólogo y sociólogo también, para hablar acerca de lo que implica la Semana Santa, principalmente las tradiciones también. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, Andrés, un placer, Tuti. Estamos acá para compartir las circunstancias que nos recuerdan siempre esa Semana Santa que vivió Jesucristo. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, ¿verdad? Sí, la entrada de Jesucristo a Jerusalén, y eso en la tradición paraguaya va marcada con la misa que se hace con la bendición de las palmas. Lo que tradicionalmente tiene la Semana Santa y esa fecha es también la especificidad en el idioma guaraní, pues el Pindó Caraí, lo que el sacerdote en este caso va a bendecir. Y la gente en varios lugares se encarga de preparar, toma las hojas de palma y hace las distintas figuras, normalmente con una cruz de por medio. Llegado el domingo a la primera hora en la misa, se hace la bendición de las palmas, Pindó Caraí. Hola, una carayicuera, la me cuera el día de Ipe, tu paope, a un garaíman de banal, que estamos a muy bien o qué ya lleva. Upesiste, umi baño mongaraí va con mi Pindó, de eso llega a Ogapuipe, a Pepe, Huitimo, o para ver desarrollando y tener ya vecina. Como un garaí la jica de paso lleva. Upesiste, umi Santo Ranga, Maranga tu cuera Ranga, ahí, umi a mongaraí para que lo vea. ¿Hay alguna explicación del por qué el paraguayo elige el Pindó específicamente? Probablemente sea por su abundancia en esta región, en esta parte, no solamente de Paraguay, sino que en la zona. Y con la denominación tan particular, ¿verdad? Lo del Pindó es muy característico por la denominación que tiene guaraní. Por supuesto, vamos a seguir hablando de todo esto, pero vamos con Fernanda, que tiene más información. Pensaba, pues, y después fuera y buenancia ahí. Ponle y sistema pintó caraído y después relique, pesado, no llegamos a hacer ahí de iglesia, donde queda ya a la misma. Pues ahí con la mía, ves, no pegué, mira, Llegó a ver una. Y Romero, Buda, quizá, el caraído, no miente. Pues de tradición. Hasta ahí no sabía que por ahí de tradición. hoy nadie ya puedo más para ir con la vez, hombre. Sí, ya Jaco, ya concurso ahí, pues ya presentarlo. Que pensan que ya puedo a la Pindó, oye, Mungaray, Hangua. Porque voy a andar ya, gente de Pope, la Pindó, Jaeño, la Ruda, Romero, me anda ya, Jaeño. Pensan ya, pese tema la país o Mungaray. Ahí con es nada más, nada que con japea ya muy. Japea con japea, coño, muy, hace porque el mago arengo, hoy puru, pesa mitad, miramos, yo ofender a ñacame, un matanquín. Como hoy los 3 años 10, ya puedo subir la tatanquín, la mitad me la pesa. Copiar la pesa, y ya por cada año, ya puedo. Yo vine a tal tu favor, pero esa ni sanave. Oye, hoy mama pindoracá, oye, mongaraicajanguaja, oye, momorajanguape, Jesucristo, hoy quiera moguare Jerusalén. El Domingo de Ramos inicia la Semana Santa. Se recuerda que Jesús entró a Jerusalén montado sobre un asno y fue aclamado con ramas de olivo y de palma a su paso. La multitud gritaba: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. El profeta Zacarías predijo que un nuevo rey de los judíos entraría en la ciudad a lomos de un asno.
Y siguiendo con este recorrido por la Semana Santa, llegamos al lunes y martes santo. Y en este caso, profesor, son 2 días para preparación, podríamos decir. Efectivamente, dentro de ese proceso que se vivió para la aprehensión posterior de Jesucristo, nosotros acá prácticamente, ya por una tradición un tanto perdida, simplemente ya nos dedicamos, nos preparamos para la festividad que va a venir propiamente el día miércoles. Entonces, como que en nuestros medios la gente continúa trabajando y se prepara el martes, ya cuando comienzan a viajar hacia el interior del país para visitar a sus familiares y pasar, los días centrales de la Semana Santa en compañía de toda la familia. Por eso, profesor, yo digo siempre que el lunes y martes santo son los días que te producen mayor ansiedad, porque generalmente uno ya piensa en esa pausa laboral y ya se concentra en la Semana Santa y en su viaje principalmente. ¿Qué significa? ¿Qué recordamos el lunes y el martes santo? Y seguimos compartiendo este especial de Semana Santa y llegamos ya al miércoles santo. Y decía el profesor que el lunes y martes nos preparamos, estamos ansiosos ya, y el miércoles generalmente las personas viajan al interior. ¿Por qué se prefiere viajar al interior en Semana Santa, por ejemplo, antes que en Navidad, Año Nuevo, que sí se viaja, pero en menor medida? Porque se trata de una de las celebraciones más importantes en la vida cristiana, y eso está vinculado a la familia. No tenemos que perder de vista que hasta hoy muchos de los adultos que viven en Asunción y su entorno son personas que proceden del interior del país. Allí están las raíces, papá, mamá, abuelo, abuela, el resto de la familia. Y es un retorno a ese lugar para, entre todos, celebrar esta circunstancia tan especial, repito, de la vida, pasión y muerte de Jesucristo. El miércoles santo, por ejemplo, David, la familia se reúne, elabora la chipa, y es precisamente una de las tradiciones que se mantienen. Efectivamente, así como el caso que ya mencionamos del Tindó Caraí, el domingo de Ramos, la elaboración del chipá el miércoles, el Caruguazú el jueves, luego la visita a los cementerios viernes en hora de la mañana, a la tarde la celebración de las 7 palabras, la muerte de Jesucristo, luego la introducción del Cristo ya yacente en los templos, que es visitado en este caso por la gente para hacer el Tupaintú, la adoración en este caso a Jesucristo, y a partir de allí el recorrido de las 7 iglesias. Y eso va a terminar con la famosa Pascua, donde los hijos, ahijados, ahijadas, van a visitar a sus padres, a sus padrinos, para recibir en este caso la Pascua de ellos. Y justamente retomemos lo que es el miércoles santo y una de las tradiciones principales. Fernanda tiene más datos al respecto. Y es cuando las familias emprenden viaje principalmente hacia el interior del país para reunirse con las familias y elaborar la chipa. Hoy contamos la chipapo. Acá está ella, es mi hermana, Rafaela. Ahí nada pela más no ya poco apetea, no no ya entero jau ape. Ya Porfiria, ahora amiga, ahora vecina, ujina, ahora puti ujangua. A ver, entonces, ese hermano me gusta ñandera y secreto, ella te ya pues la chipa la Semana Santa peruana. Cuando ya güey cocina ñandu. A ver cómo bebe ñandu. A ver, te ahora corrigo a su pita. Pero recordado Jesús, hablar ahora no, ahora tu acá. Pero con ella de un día y manteca.
Hoy en día manteca ve, ahí viste a operación tenemos un México. La analiza secreto en el chambre. Que todavía pues yo no viví la gente todo cuajando, mamá, eso pero ya para la cipani, hasta interés. Ya sabes entonces para maíz y te imagina para que para potas ese. Te pere coña andu manteca ha hoy más que suimian. Que suimi si me muy mal. Hasta aquí le llamo dije ama y te hasta llama sapona, llamamos un balaña de ñandu, o que llama ita gente ñari wa surupia. Hasta iba surupia, llama y le llama continua acá y ya va así. Ay, tenemos que con a ver la ñan de ñandu. La iba surupia. Directo de yo cabo. Sí, está en esto cande la bucreja ya. Va, y en nieve, ve, ya llega. Hoy o batía aparte. Y que todavía ya poco pesa. Pero lo mismo ya batía de vente la esa ya yo cae entero bucle la digo así. Colaboración bella va a la chipa por ahí. O paisa de ir con o no hay más de la ni entonces ya rama o bebé. Ya fan, ya depende ya del gusto de cada uno más veis, entonces vea, ahí viene aquí desde ser hermana secreto, a peso ya por la chipa. Sí, un ponante Ana porque la cuete veíamos a ella o se va muy aplastado, no bubeima. Hasta el último paso. Hasta ya último más. A bella ya revisando me la y punto. Allá ya reposa ahí mi, a bella ni por una llamada. Ñamo pues tu mi curia pega tu directo llama sama por lo visto ya soltar el punto. Sí, hoy con este ahí pero yo dije apa. Cuando ya llama sama puré y gato toma ya moldear la ñande chipa. La molde ya pon acá uno ñande gusta eso. Ah bueno, ya pues cuando ya ña por filia pero preparar una paco aro we pe pico ñamo pata gue. Ah, pero vamos pata. Por no heavy tu. Para tata ko pe ahí mañana. Ah, pe tata ko voy que han mai nada. Porque no voy a parar aquí para Facebook. Oigo diciendo me ya bandeja. Oigo ya puedo bandeja, pero la orela, oro ya puedo, ahora acabo ahí de ver muy bien. Ahora con ya tení, ya me eso tenía gusto y eso tenía gusto y por ver hoy la chipamos en la cabo ariguar. De Tatacuara, puede entonces una por vez, pero un más por interés, que antes de asadera, pero y pollo apa, o ya pollo, ya aplastado, para no a pesar no hubo por interés, por eso ya poja, ahora antes de pesante de ya poja. Y pues, más hermanas, ya por fin, y en la chipa, pues, ya un molde más y cuál, ya un bojupama. A meterse prima de ella un pudo imaginar ya tapita tacuare y que tu mamá esa hoy vale la chipande más ya hoy que va a tacuare y pues esa mujer na hata mu anda y seco ya haya pudo se amila hata cuava a ya o en de su no imagina la tata cuava. Comandante Peralta, había tenido oportunidad de a compartir mucha gente fuera de ocasión, Semana Santa de Coa y China, Cato de Overuja, Tupucaro.
de la última cena, vamos a hablar de la crucifixión y muerte, de la tradición de los estacioneros, todo esto, así que no se muevan. Y seguimos en este recorrido por los días santos, ya llegamos al jueves, un día muy esperado por todas las familias paraguayas porque le tenemos al Caruguazú, ¿verdad, profe? Así mismo, después de haber preparado el cipá el día anterior, el jueves es el día en que toda la familia se reúne en torno a la mesa para celebrar lo que la tradición es la última cena. En el caso paraguayo con nombre guaraní es un Caruguazú, una comida grande. Lo hacemos al mediodía aquí en nuestro país. Así mismo. Y eso incluye en este caso toda la comida preparada y un poco con la característica nuestra del abatí, del maíz. Entra el cipá propiamente, entra la sopa paraguaya, el cipaguazú y la parte de carne que va a incluir en este caso probablemente pollo, ¿verdad? En este caso también va a ir acompañado probablemente con algún tipo de jugo y otras cosas, pero es el gran encuentro de la familia ese día en el Caruguazú. La abundancia también es una característica de esta última cena. Efectivamente, pues representa la última cena que Jesucristo compartió con sus apóstoles. Además de estas tradiciones que hablamos y que abordamos en este espacio especial, también nos preguntamos qué significa realmente la última cena. Los detalles con Jorge Luis Riveros. Independientemente al Caruguazú, la última cena es sumamente importante para la fe cristiana porque en ella se instituyó la Eucaristía, el cual se consume carne asada, sopa, entre otros platos tradicionales, que son elaborados generalmente en el Tatacuá. Pedro Kriskovich señaló que este espacio es para reflexionar y compartir en familia. Por eso el Jueves Santo es el día de la institución de la Eucaristía, el día de la misa, el día del amor hasta el extremo. Jesús nos ama hasta el extremo, así empieza el Evangelio de San Juan. Y que esto se haga en la familia es algo extraordinario. Es decir, viene el ayuno después del Viernes Santo y viene ya todo en preparación para la Pascua de Resurrección, y qué lindo no perder ese sentido para los chicos, el huevito de Pascua que tienen que buscar. Ojalá se siga haciendo en esta era millennials, se siga haciendo esa tradición. Pero ¿qué es el Caruguazú los jueves? Es esa cena, esa misa, esa Eucaristía, cada familia, esa iglesia doméstica. Entonces se vive también esa fiesta, ese acompañamiento a Jesús, en esa previa de lo que Él va a sufrir el Viernes Santo, pero como que se conmemora, se recrea también en cada familia, en cada persona, ese Caruguazú. Por eso qué lindo que haya abundancia, haya comida, porque la comida es un signo de amor. El Papa gusta decir, él cocinaba para sectores populares. Hay un libro muy lindo que se lo ve en una olla popular cocinando un guiso, y el Papa decía, cocinar es amar. Pero darnos como comida, como lo hizo Jesús, le dieron un pedazo de pan, es lo máximo. Y qué lindo entender eso, que en ese momento de la comida es el signo del amor de Dios, hecho comida, hecho pan, hecho pan. Esta última cena compartió con su discípulo. Totalmente, por ello él reflexionó, y en ese momento él dice, este pan es mi cuerpo, lo que causó por supuesto conmoción en la gente. Imagínense, ahí un poquito como Pedro también, como le dijo a Pedro, ahora no entienden, ahora no lo entendés, Pedro, lo vas a entender después. También decía eso a cada uno de sus discípulos. A Juan, que recuesta su cabeza en el pecho de Jesús, escucha los latidos de su corazón. Y también se lo dice a Judas, que se fue. Judas abandonó el grupo. El Jueves Santo se inicia para los paraguayos con la elaboración de los alimentos, principalmente de la chipa, que reúne a las familias y se convierte en un espacio especial para fortalecer las relaciones humanas y los lazos familiares. Y así celebramos la última cena, el Caruguazú, el Yembateguazú dentro de la familia también, principalmente en el interior, David. Asimismo, es la gran reunión de la familia de Yayibucupá, de Huascuija, Yacaroña, Ndide. Es un poco ese ritual de cada año recordando esta circunstancia de la vida, pasión y muerte de Cristo, particularmente con el Caruguazú. Ya uso y Catuve a Curego, Riguazú,
ya a veces le dice pa, sopa, a dice guazú, mira. También, profe, esto se fue modernizando, digamos, con el tiempo, la gente ya agrega otras cosas, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en casa, además de lo tradicional, ya agregamos para los chicos la pasta, otro tipo de comida, ¿verdad? Para que más bien se caracterice por la abundancia de las comidas y la variedad. Precisamente la expresión carú guazú es una gran comida, una comilona, a eso se refiere, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo, una cuestión muy importante también, que en muchos casos, ya acá en Asunción la gente compra el chipá. Sí, también. Ya no pasa por este proceso de la elaboración, algo más tradicional. Para evitar el estrés, ¿verdad? El estrés, aunque muchas veces esto, digamos, sería una excusa nada más para compartir con la familia, para aprovechar ese momento dentro del círculo familiar, pues muchas veces no le vemos a ciertos parientes y que en ese momento sí aprovechamos ese Por eso decíamos, un día ocupado todo el mundo se encuentra, no solamente los familiares, amigos, vecinos, y la ocasión justamente vale para esa finalidad de reunir a toda la familia. No hay PMSATA ahí, vende vecinos fuera, los vamos a compartir, ella no que está ahí, mi hija, ella. Compensiste, ya va, pero en el día de paja, Pepe ya está, a ver, cuando ya mando, a ver, va a ser todo el día. Y decíamos, profe, que principalmente las familias hacen un viaje al interior del país, a visitar las familias del interior del país para realizar este caruguazú. Pero hay también que decir que hay muchas personas que en la actualidad, ¿verdad?, trabajan, no pueden hacer ese viaje, entonces como pueden, se las ingenian para poder hacerlo también aquí en la capital y en otros puntos de la ciudad. De hecho, una cuestión interesante es que en las iglesias existen una serie de actividades que se van desarrollando, entre ellas la presencia en varios lugares acá de Asunción y sus alrededores de los grupos de estacioneros. Nosotros podemos llegar a varios de estos lugares, compartir también con la familia. Todo ese momento que, como bien decías, por alguna circunstancia de trabajo no podemos ir al interior. Un momento de pausa también, donde uno aprovecha y pasa, por ejemplo, por el Cerro Yaguarón, así mismo, va a Tañarandú y otros lugares también, ¿verdad? Efectivamente, son, digamos, el más emblemático de todos, recordando a Fuki Ruiz, obviamente es Tañarandú, el gran encuentro, entre otras cosas, de los estacioneros de prácticamente todo el país y una de las festividades, digamos, más tradicionales de los últimos 30 años. Eso ya el día viernes, profe, pero los días jueves, el jueves santo, también tenemos otra tradición, además de la última cena, de recordar la última cena. Efectivamente, se trata del lavatorio de los pies, donde el sacerdote de la iglesia de la parroquia se encarga de lavar los pies a 12 elegidos vecinos, y repitiendo un poco lo que Jesús había hecho en su momento con sus 12 apóstoles. Y a propósito de eso, vamos a volver con Jorge. Y otro rito importante un jueves santo es el lavatorio de los pies, porque de esta manera Jesús demostró servicio y humildad a sus apóstoles. Y llegamos al Viernes Santo, el día en que murió Jesús de Nazaret. Exactamente, y es el único día dentro del calendario litúrgico donde no hay misa, profesor. Efectivamente, es el Viernes de Dolores y es por consiguiente la fecha donde en este caso se representa eso de varias maneras. Primero que nada, la gente ya no tiene que hacer ruido, no tiene que gritar, no tiene que decir grosería. Todo eso forma parte de esa tradición. Y en la mañana temprano se visita al cementerio. Allí algunos estacioneros cantan a los difuntos. Ya luego del mediodía se realiza la recordación de las 7 palabras, la celebración con la muerte de Jesús en la cruz. Luego de una procesión se le introduce al templo y allí la gente comienza esa veneración al Cristo yacente. Tu pan y tú. Tu pan y tú es darle un beso a Jesús en las rodillas, en los pies y depositar un óvulo. De allí ya la gente sale y recorre tradicionalmente 6 iglesias restantes para completar 7 y por 7 años. Y eso sería un poco el recorrido de todo este día viernes de Dolores. Habitualmente, profe, ¿qué es lo que se realiza en ese recorrido de las 7 iglesias? Y la gente suele ir, primero que nada, a visitar al Cristo yacente nuevamente, expresarle su dolor y manifestarlo con el beso. Y luego de eso, arrancar, normalmente quedan de esas palmas que se pusieron como parte del escenario, la gente tiene la costumbre de arrancar una de las iglesias y guardarla.
y convertirlas en una especie de amuleto, reliquia, para ciertos momentos en que por alguna circunstancia hace falta o hay alguna necesidad para ese efecto. Y para conocer un poco más del Viernes Santo, vamos con Andrés. El Viernes Santo es una de las conmemoraciones más representativas de la Semana Santa. Recordamos la crucifixión de Jesús. Por su gran amor, con brazos abiertos. Y si estamos en Viernes Santo, también tenemos que hablar de los estacioneros, profe. Efectivamente, los estacioneros o pasioneros que recuerdan con su canto el recorrido de las 14 estaciones hasta llegar a la crucifixión de Jesucristo. Y son cantos que en este caso se hacen en guaraní, en castellano, también en yopará. Y repito, son cantos dolorosos. No es el purají yajejó, este es el purají así, de dolor, de mucho sentimiento. Y los estacioneros en su mayoría son vecinos que se reúnen, familiares, y que se dedican en este caso a practicar y cantar. Son cantos lastimeros entonces, como solemos decir. Efectivamente. Y una cuestión muy importante, muchos de estos grupos tienen una tradición de muchos años. Hay grupos que tienen más de 100 años ya de estar cantando como estacioneros. Y para conocer más de esta tradición, vamos a volver con Andrés. Una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país tiene que ver con el canto lastimero de los estacioneros. De santo para todo el buen cristiano, a ver Jesús nuestro Padre. Las festividades religiosas de la Semana Santa están envueltas y matizadas por las diferentes disciplinas del arte. El teatro, la pintura, la danza y la música ayudan a someter al espíritu de las colectividades al ímpetu del cristianismo. En ese sentido, los estacioneros aparecen al tapete en estas fechas de reflexión. Son un conjunto generalmente compuesto por hombres que recorren simbólicamente las 14 estaciones del Vía Crucis, entonando cantos sacros, acompañando las procesiones en la semana de Pascuas. Esta tradición, que se cultiva en diferentes localidades, se la puede observar o vivir en barrios de Asunción, como también en Tañarandí, San Ignacio, Misiones, Luque, Ñembí, Areguay, Tahuá, Arroyos y Esteros, Tobatí, San Lorenzo y muchas otras ciudades del país que tiene raíces antiquísimas. Aunque no abundan documentaciones sobre las diferentes expresiones populares que iluminen la historicidad de esta tradición, don Wilfrido Sotero, del Apostolado Capillacué de San Lorenzo, afirma que él hace más de 50 años, religiosamente cada Semana Santa, está al frente de su grupo de estacioneros. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos. Y así cerramos lo que es el Viernes Santo, y también agradecemos la participación del profesor Galeano, en este caso David Galeano, antropólogo, sociólogo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, el agradecido soy yo, y anticipadamente también desearle a ustedes unas felices Pascuas. Muy bien, y quédense con nosotros porque precisamente a la vuelta de la pausa ya tenemos más acerca de la resurrección y del significado del domingo de Pascua.